7 de la mañana, 24 minutos. Estaba en el hospital de Puerto Gaitán. La señora a la que se refiere el ministro de Salud es María del Carmen Rodríguez. Es la gerente, Néstor, de Hospitales del Meta, que es como los que reúnen los hospitales de esa región, en total 17. Uno de esos, el de Puerto Gaitán. O sea, el insulto fue a una funcionaria de muy alto nivel en el sector de la salud. Que es delegada por la gobernación del Meta para manejar la salud del departamento y que está enfrentando, entre otras cosas, Néstor, esto del brote de fiebre amarilla, porque pacientes sospechosos o con casos son los que llegan a hospitales como el que recorría el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Que esa frase del ministro es, pues, un poquito más que desafortunada, es de una grosería, de una ramplonería, de un irrespeto inaceptable para un señor que maneja la salud en Colombia. Le dice a doña María del Carmen, ojalá le tocara a usted y se enfermara aquí y no tuviera familia, hijueputa, y la mandaran para Villavicencio o para Bogotá. Doña María del Carmen Rodríguez es la gerente del Hospital del Meta, gerente de los hospitales del Meta. Doña María del Carmen, buenos días. Muy buenos días. Doña María del Carmen, ¿qué estaba pasando en el hospital? ¿En qué contexto le dijo el ministro a usted lo que le dijo que alguien estaba grabando, que se volvió tan viral en las redes sociales? A ver, la situación del hospital, no solamente el hospital de Puerto Gaitán, sino de los hospitales del Meta, la mayoría, en este momento hay un brote de fiebre amarilla, de dengue. Y ayer, precisamente, pues el hospital estaba lleno o sea, las camas ocupadas con pacientes hospitalizados y la mayoría pues por dengue. La mayoría de estos pacientes que tenían dengue, no soy médica, porque andaba un médico con el ministro explicándole la situación de cada paciente y por qué se tenían que remitir. El disgusto pues del ministro fue por qué teníamos que remitir los pacientes. Le explicó el médico que según las guías prácticas clínicas que tiene el Ministerio y la Superintendencia de Salud, se dice ahí cuándo hay que remitir un paciente en caso de dengue. Cuando las plaquetas bajan de 50,000, se tiene que remitir porque corre el riesgo de que adquiera un dengue hemorrágico o se muera. Entonces, pues, habían unos pacientes que se tenían que remitir y estábamos esperando la aceptación aquí en Villavicencio. Entonces eso le molestó al ministro y dijo que por qué teníamos que remitir los pacientes, que nos iba a comprar una flota de ambulancias para remitir. Y le repito la pregunta del ministro para entender un poquito lo que estaba pasando o lo que causa la imagen de ese ministro de Salud energúmeno. ¿Por qué están remitiendo pacientes? Sí. Exacto, se le explicó, pero no dejó. Quisiera usted explicarle a los oyentes por qué están remitiendo usted pacientes. Porque tienen las plaquetas se le bajaron las plaquetas a 50,000. A 50,000. Y cuando, según las guías, por eso lo digo, según las guías clínicas que tiene el Ministerio y la Superintendencia de manejo de pacientes de dengue, cuando a un paciente se le bajan las plaquetas a 50,000, se tienen que remitir porque pueden llegar a tener dengue hemorrágico. Sí, usted lo que me está diciendo es, el ministro se molestó porque están trasladando pacientes y están trasladando pacientes básicamente porque el ministro lo ordenó. No. Él no quiere que traslademos los pacientes que se tienen que trasladar. Por eso, pero si el protocolo, lo que no entiendo es, si el protocolo del Ministerio de Salud dice, cuando hay pacientes con nivel de plaquetas por debajo de 50,000, se tienen que remitir a un segundo nivel. ¿Eso dice el protocolo del Ministerio de Salud? Sí. ¿Ese protocolo es reciente? No. De siempre. De toda la vida. Es decir, que el ministro no está de acuerdo con el protocolo histórico que ha manejado su cartera en el Ministerio de Salud sobre el tratamiento de el dengue hemorrágico, sobre los traslados. Pues es el protocolo que está vigente y nosotros lo tenemos que cumplir. Porque donde no se cumpla y un paciente fallezca o llegue a dengue hemorrágico, pues inmediatamente nos cae primero la el ministerio, todas las CIAs. Sí, doña María del Carmen, ¿este hospital está intervenido por el gobierno? No.
No, mire, nosotros, la S, como lo decía la compañera amiguita de periodista, esta empresa la conforman 17 hospitales del departamento. Nosotros en este gobierno recibimos esta empresa casi a puertas de una intervención. La recibimos con un plan de mejoramiento de la Superintendencia de Salud que el año pasado tuvimos que cumplir en 6 meses, donde hicimos procesos y procedimientos de 10 años atrás, porque desde el 2016 la empresa viene en un riesgo. Nosotros el año pasado en 6 meses sacamos la empresa adelante y a final del periodo del 2024 terminamos con un superávit contable y un superávit presupuestal que desde hace 6 años no lo tenía la empresa. Entonces, tenemos en ese momento una empresa equilibrada, pese a toda la situación del sistema de salud que viene presentando y que cada día está peor y más incierto. Hemos hecho muchos esfuerzos, como lo ha hecho la gobernadora, para mejorar la prestación de los servicios de salud en los 17 hospitales. Carmen, esto que usted me está contando, que a mí en este momento, por su historia, me parece pues un caso de éxito. ¿No es verdad? Lo cogieron un hospital en malas condiciones de atención a los pacientes y ahora lo tienen inclusive, que no debería ser lo más importante, flotando económicamente con superávit financiero. ¿Esto lo sabe el ministro de Salud? Sí, se lo comenté ayer y él me lo reconoció en una segunda reunión. ¿Y la felicitó? Sí, me felicitó. Ya lo había hecho antes. ¿Y por qué, si la felicitó, va después y le dice, ojalá usted se enfermara aquí y no tuviera familia, hijo de puta? Pues eso fue la primera reunión que hizo cuando llegó al hospital. En la segunda reunión, que se hizo con la mayoría con el cabildo, con los cabildos indígenas o gobernadores indígenas, él allá explicó el sistema y defendió el hospital. Pero ahí hay un problema en Puerto Gaitán muy especial, que la mayoría de personas que critican la prestación de los servicios de salud son indígenas que no reciben la prestación de los servicios en el hospital porque ellos tienen su propia IPS indígena. Allá la EPS que tiene la mayoría de afiliados es la EPS Pijaos, que contrata con una IPS indígena que se llama Masuldani, que no presta el servicio, pero a ellos no los critican absolutamente para nada, pero sí critican al hospital que ellos no tienen, pues allá no tienen acceso, sino solamente por urgencias. Y cuando llega una urgencia, se atiende, pero cuando un indígena llega a una urgencia es porque ya está grave y la comunidad quiere es que el médico o el hospital lo resucite. Cuando pues ya lo último es que llegan ahí al hospital. Sí. Sin embargo, pues nosotros los atendemos. Y hemos atendido una cantidad de indígenas que encontramos en el territorio, porque el municipio de Puerto Gaitán es un municipio muy extenso, donde la mayoría, el 60% son indígenas. El año pasado tuvimos, por orden de la gobernadora, tuvimos un equipo extramural únicamente del hospital, aparte de los de APS, únicamente para hacer brigadas de salud en todo el territorio rural del municipio de Puerto Gaitán. Y encontramos una cantidad de mujeres gestantes sin control. Claro, pero y afiliadas a la EPS, doctora María del Carmen, dicho eso, doctora María del Carmen, que aquí en el territorio además hay una dificultad por esa diferencia en atención a las comunidades indígenas, ¿por qué estaba el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ayer recorriendo particularmente el hospital de Puerto Gaitán? Pues a ver, pues la verdad que la invitación se la habían hecho a los indígenas, lo dijo él muy claramente que era invitado por ellos. Entonces pues se le planteó la situación y las quejas que los indígenas le estaban colocando, se le explicó al ministro la situación de los afiliados a la IPS indígena que no contratan con el hospital. Entonces no tienen por ejemplo la atención de primer nivel en el hospital porque la EPS que tienen no contratan con nosotros, sino con la IPS de ellos, pues no tienen por qué criticar porque no son usuarios de nosotros, pero son los más críticos de la prestación de los servicios del hospital. Sí, doctora María del Carmen, la gobernadora del Meta anoche
dice algo que usted ratifica en esta charla con nosotros y yo quisiera profundizar en ello, y es que el ministro la felicita a usted, los felicita en privado, pero los agrede en público. ¿Cómo fue el episodio? ¿Él por qué los felicita y luego por qué termina prácticamente, si entiendo bien, haciendo un show para publicitar que él está molesto con funcionarios del sector salud en algunas zonas de Colombia? Pues como le digo, no escuchó explicaciones, porque nosotros tenemos explicaciones. Las remisiones que se tenían que hacer o que él vio que se tenían que hacer, pero lo que él le molestó era que se tuvieran que hacer remisiones. ¿Por qué no se atendían allá? Porque ya el nivel de complejidad del hospital de nosotros, que es un primer nivel, pues no tiene las condiciones para seguir atendiendo a estos pacientes que tienen que ser remitidos. Por eso eran las remisiones. Doña María del Carmen, ¿usted hace cuánto trabaja en el sector de la salud? Pues le cuento que yo creé la empresa social del Estado hace 22 años y regresé nuevamente a la empresa. Ok, y le pregunto a usted que lleva pues muchos años en el sector de la salud, ¿es posible, conoce usted alguna experiencia de un sistema de salud en el que no haya remisiones? Es decir, ¿qué significaría que todas las clínicas, todos los puestos de salud tienen departamento oncológico y que tienen capacidades para atender pacientes para cualquier enfermedad? Que por supuesto yo no soy médico, pero me parece, así como estoy diciéndolo, me parece un despropósito, ¿no? No, es que por eso los niveles de atención están clasificados en baja, mediana y alta complejidad, y cada uno tiene los servicios que tiene que prestar. Si a un indígena